Ya. Ya, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes. En la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapí-Guisado, pues este mes la hemos titulado Farmacia y Medicina Naval en las epidemias medievales de escorbuto. Primeramente vamos a hacer una revisión general de lo que fue la separación legal de la farmacia, que se produjo con Federico II, fue el autor de un tratado de las ordenanzas medicinales en 1240, que prohibían la asociación entre médicos y farmacéuticos y sometían estos a la tutela de los primeros. Entonces lo que hizo fue una separación legal. Posteriormente, en su constitución de Melfi, se reorganizaba el reino de Sicilia, al que pertenecía Nápoles, y sobre él promulgaba un corpus legislativo que instauraba la monarquía autoritaria, estableciéndose que la actividad del médico solo puede ser ejercitada si se está en posesión del diploma emitido por la Escuela de Salerno, o sea, la Escuela Salernitana, que ya le hemos dedicado aquí un tiempo en estas tertulias. Aquí tenemos a una pintura de Federico II, rey de las dos Sicilias. Bien, vamos a hacer una revisión de la farmacopea en la época. La farmacopea medieval pues heredó los remedios de la antigüedad a través de escritos como los de Galeno o de Plinio II. Y luego estaban ampliados por la influencia árabe. Tomaban los ingredientes de los tres reinos de la naturaleza. Del reino mineral, pues los compuestos de aluminio, que por sus virtudes antisépticas y astringentes, pues eran bastante buenos en muchas enfermedades, muchas infecciones. La lumbre astringente era un compuesto de aluminio. El cobre para preparar las pomadas y otros remedios. El hierro principalmente como desinfectante y purificante. El nitro para purgar y como emoliente, o sea, el emoliente era para dulcificar. El azufre como diurético y los dolores de gota. Seguimos con el reino mineral, con el dióxido de azufre como desinfectante, también las sales como el amianto, la escayola, el minio. El minio llamábamos vermellón por el color rojo. La nafta, que fue descrita por Jerónimo Huerta como un licor bituminoso blanco, según el castellano de la época, que algunas veces se ponía negro, como el petróleo, o sea, como el aceite de petróleo, de admirable virtud para curar dolores que estaban ya instaurados en el cuerpo. Por eso dice, para curar dolores antiguos. Los metales se raspaban y las limaduras se mezclaban con los alimentos y las bebidas. Una barbaridad, pero bueno. Tierras también, algunos tipos de tierras, como la tierra de Lernia, llamada así porque se creía que venía de la isla de Lerno, y se utilizaba como antídoto contra venenos. Y según el vulgo, o sea, según el pueblo, pues solamente la creencia era que solamente podía acabarse esta tierra el 6 de agosto. Ese día era como mágico. Otra tierra, que era la tierra eritrea, que lo que hacía, curaba las heridas acabadas de hacer. Las heridas frescas o frescas, según el castellano de la época. Se disolvía en agua y se tomaba contra los venenos. Otra tierra era la tierra cimolia, que era buena para las inflamaciones y para evitar las ampollas en las quemaduras. Otra tierra era el bolarménico, que era un bolo era la forma farmacéutica y se traía de Armenia. Y con ella lo que hacía era que se constreñía la sangre de hemorragias. La sarna se curaba con otra tierra, que era la tierra puigite, que era de textura parecida a la piedra pómez. Y ya entramos en el reino vegetal, que las formas farmacéuticas se hacían con las hierbas y con las raíces, se aplicaban directamente sobre la zona, en forma de emplastos, tinturas, cataplasmas, pomadas, tisanas, y luego tomado como en forma de tisanas, vía oral, jarabes, pociones. También se hacían píldoras con jugos de planta y miel.
Los escritos de la época revelan el amplio conocimiento que sobre el mundo vegetal tenían los clérigos medievales. Por ejemplo, no solo los clérigos, sino también las monjas, como Santa Hildegarda de Bingen, que también le dedicamos una tertulia entera aquí en el Ateneo. Es doctora de la Iglesia y es la única doctora en medicina que es doctora de la Iglesia, es alemana. Hoy día sus restos se encuentran en el convento de monjas benedictinas de Bingen. También San Benito de Nursia, el italiano que tenía sus huertos medicinales en el convento. Luego se produjo un cambio profundo en las actitudes frente a la farmacia y a la farmacoterapia. Y además surgieron aportaciones literarias en los monasterios. O sea, una vez ellos hacían todas sus plantas, ellos plantaban sus propias plantas, luego hacían la recolección y sobre todo los efectos que tenían las plantas en las personas, tenían tratados. Entonces empezó a gestarse un cambio profundo en la farmacia y la farmacoterapia. Esto ya empezó a hacerse una farmacopea con toda esta literatura. San Isidoro de Cartagena, que fue arzobispo de Sevilla, pues tenía una farmacia, o sea, tenía una apoteca, según el castellano de la época. Anexo a su escritorio, el escritorio de la época era su biblioteca, era el famoso escritorio del doctor hispalense, y tenía una botica anexa. Entonces todas las preparaciones las tenía clasificadas y eran propias de la época alto medieval. Aquí tenemos una miniatura que representa la Escuela Médica Salernitana y es una copia de los cánones de Avicena. La Escuela Médica Salernitana está situada en Salerno, estaba situado en el sur de Nápoles, fue una institución de enseñanza médica del siglo XII y fue la primera escuela medieval estando situado en la ciudad de Salerno, en la región de Campania, en Italia, siendo la mayor fuente de conocimiento médico de la época, en su tiempo. Y también fue la primera escuela de medicina de mujeres, estando a la cabeza la doctora Trótula de Salerno. Y otra fuente importante de la época fue la alquimia, que fue precursora de la farmacia actual. Entonces, Avicena en su canon expone la necesidad de que los simples, o sea, los medicamentos simples, los ingredientes simples, interaccionen entre sí de forma que se produzca una fermentación, y Juan de San Amando estima que este tiempo puede durar meses, o sea que esa fermentación no tiene por qué ser isofacto, sino que esa fermentación puede durar meses. Y según Avicena, este es el proceso de transmutación alquímica. Un representante muy claro de la alquimia es Ramón Llull. Entonces, a partir del alcohol, que se consideraba la quinta esencia del vino, se obtenían sustancias aromáticas. O sea, y las quinta esencias de las plantas en solución alcohólica también favoreció la destilación y el uso de aguardientes, agua destilada, licores de vida, que se aplicaban como tónicos estimulantes y digestivos, favorecían la digestión. Entonces la farmacia medieval, que estaba inspirada en la farmacia galénica, pues lo que pasó que con esto de los precursores alquímicos, pues se enriqueció y se renovó una terapéutica que estaba ya un poco anquilosada del galenismo. Uno de sus principales representantes fue Paracelso, que consideraba los preparados alquímicos como verdaderos medicamentos. Aquí tenemos una pintura de la época, cómo fabricaban los alquimistas los medicamentos. Ahora pasamos a los animales, la materia farmacéutica animal. Y hay algunos que son muy característicos, como el castoreo. El castoreo tiene poder antiespasmódico y es una sustancia que se extrae del castor. Otras sustancias se extraían de las cantáridas y se utilizaban los emplastos de cantáridas. Cantáridas se extraían de la mosca común. Se trituraba el caparazón de la mosca y se aplicaba como emplastos, sobre todo en problemas urinarios.
Otro representante es el cervatillo almizclero, que era un rumiante. También se extraía de él el almizcle, que era su sustancia característica. Se usaba como antiespasmódico y carminativo para la expulsión de gases. Incluso el estiércol se le reconocían poderes curativos. Y otros remedios se preparaban con la orina y con la saliva humana, o sea, con los productos biológicos humanos se preparaba todo tipo de material, también con la leche materna, la lana de animales. Este es el castor fiber de Linneo. Luego, otros alimentos, ya alimentos como el tocino contra las lombrices intestinales, contra los osiuros, la carne de perdiz contra la diarrea, la harina de cebada disuelta en agua tibia para bajar la fiebre, la leche fresca para la tuberculosis en su primera fase, las bayas de laurel con vino caliente para los males del estómago, la cebolla, ajos, naranjas, miel y vino, también se usaron sistemáticamente contra el escorbuto. Bueno, pues vamos a hacer una revisión de los primeros viajes transoceánicos porque fueron muy característicos de la patología que queremos ver, que es el escorbuto. Entonces, en la expedición de Magallanes y Elcano, que fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo, según las palabras del propio Elcano, que esta expedición ocurrió, como todos sabemos, entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación eran todavía increíblemente rudimentarios y la vida de a bordo de aquellas naves primitivas carecía de cualquier seguridad. Además, pues era un viaje rumbo a lo desconocido y repleto de peligros. Aquí tenemos a los dos representantes, a la izquierda Magallanes y a la derecha Elcano. Otra imagen, pintura de Magallanes. Bien, la alegría de Magallanes y sus hombres por encontrar el estrecho entre los dos mares pronto se vio matizada porque era difícil de atravesarlo. La temperatura era muy baja, las tormentas resultaban desaforadas y el sol apenas cruzaba las grises nubes. Entonces, consiguiendo cruzarlo en un tiempo récord, que fueron 38 días, pues aunque durante ese tiempo sufrieron de la deserción de la nave San Antonio, y en palabras de su propio biógrafo, la mayor hazaña de la historia de la exploración marítima fue esta. Entonces, el 28 de noviembre de 1520 se vieron inmersos en el Gran Mar, al que por su placidez enseguida llamaron Mar Pacífico. Evidentemente todos sabemos que es el Océano Pacífico. Se dispusieron a emprender lo que según creía Magallanes sería un corto trayecto para alcanzar la isla de las Especias. Sabemos que no es así. Entonces, pues había una desesperación por ver tierra firme y un día tiró los mapas por la borda, preso de rabia, decía que con el permiso de los cartógrafos las Molucas no estaban en el lugar que debían estar. Evidentemente él quería encontrarlas rápido, pero no las encontraba. El Océano Pacífico, como hemos dicho, pues era el mar Pacífico que ellos descubrieron. Entonces tiene una masa que ocupa 1/3 del planeta y alcanza mayor extensión que todos los continentes juntos. Pero, ¿qué pasó? Pues que las reservas alimenticias empezaron a mermar y a degradarse el estado de las reservas. La carne de foca y de otros animales cazados durante el periplo austral se llenó de gusanos, se comían las velas, incluso la ropa, los gusanos de los barcos. Las consecuencias pues resultaron dramáticas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que apareció el escorbuto. También tenemos que hacer alusión a la primera persona que describió por primera vez el escorbuto, que fue Vasco de Gama, en uno de sus viajes por África y Asia. El escorbuto pues provocaba la hinchazón de las encías y otros tejidos blandos a causa de la falta del colágeno, que era el pegamento natural que los une al hueso. Para que se genere el colágeno, pues hace falta la vitamina C. Esto en aquella época no se sabía, en aquella época se consideraba incluso una enfermedad epidémica. ¿Qué les hubiera salvado? Pues tomar naranja, limones, hierba salvaje incluso, pero se pretendía erradicar esta terrible plaga porque creían que era una plaga, pero
Sigue el azote del escorbuto, que se llevó por delante en este momento a 29 miembros de la tripulación. Apareció en varias ocasiones la plaga de escorbuto. Pero parecía, Magallanes y sus más próximos colaboradores no sufrieron la enfermedad. Parecía que el capitán general era protegido de Dios, quizás por su gran vocación. Pero lo que les salvó fue la ración de la comida de los oficiales, donde se incluía membrillo, que era rico en vitamina C. Ellos no sabían eso, pero era su ración. Luego la marinería, pues apenas probaba algo más que las galletas, en estado lamentable para entonces, y la carne de ratas que poblaban las bodegas. Los marineros pues las conseguían con mucho deleite, pues existía la creencia popular de la época que salvaba del escorbuto. Algo de razón tenían, pues los roedores sintetizan y almacenan la vitamina C. Por eso no resultaba suficiente para quienes no se lo tomaban. Luego, otra cita que consideramos importante de esta expedición fue el archipiélago de las Marianas, en una de las islas, la isla de Guam. Pues Lope Navarro cantó tierra y por fin iban a encontrar el alimento. Solamente voy a citar los sitios donde es característico o bien que encontraban alimentos con vitamina C o bien donde se produjo el escorbuto. Entonces, por fin iban a encontrar el alimento fresco y el agua que necesitaban. Las relaciones con los isleños pues no fueron fáciles, pero y por esta afición a lo ajeno, los españoles bautizaron el archipiélago como isla de los ladros, o sea, los ladrones. Luego Filipinas. Aproximadamente unos 10 días después de esta escala, la flota avistó un conjunto mayor. Esteban llegando a las Filipinas, primero en la isla de Omonón y luego, vamos, me parece que le he dado más. Estamos en Filipinas. Los españoles encontraron unos habitantes que eran muy amigables y dispuestos al comercio, pero habían sido mercaderes chinos y árabes, de forma que pudieron abastecerse de todo lo que necesitaban y comer en abundancia. No sé si lo estoy dando bien, ¿no? Me parece que le estoy dando para atrás, ¿no? Sí. Ahora, los cocos. Otro de los productos que les llamó la atención fueron los cocos, cuya leche servía también para sanar el escorbuto. Entonces Magallanes se puso tan contento. En estas islas se empezaron a conocer las especias y Magallanes, pues al ver que la tripulación pues sanaba, entre comillas, pues empezó a reactivar sus proyectos de conquista. Pero otra vez el escorbuto ataca a los marineros. Trabó con muy buena relación con el rey de Limasagua, esperando que de esta forma poner al soberano bajo la protección y el dominio de la corona española. Pero, lamentablemente, en la siguiente isla, que fue una isla mucho mayor, que fue Cebú, en el puerto de Cebú, pues un reyezuelo de Cebú acabó con Magallanes, con lo cual pues ya fue un intervencionismo desafortunado. Magallanes se empeñó en una política de conversiones religiosas masivas que le fue muy mal y acabó pues acabó falleciendo. En Mastán, bueno, pues había dos caciques enfrentados que se repartían el territorio y ya Elcano, a su muerte, entra en escena. Prescindieron, como sabemos, de la nao Concepción, que estaba muy deteriorada e infestada de gusanos, y no les quedó más remedio que quemarla. Con lo cual se iba diezmando la tripulación y las naves. Tenemos aquí Elcano. Fue un itinerario también errático.
pero les impresionó la grandiosidad de la ciudad construida en el mar mismo, como anotó el cronista Pigafetta, y estaba formado por unos 25.000 hogares según sus cálculos. Esa isla fue Mindanao. Y de Brunei pasaron a las Molucas. Un rajá musulmán gobernaba Brunei y a su llegada trató con gran suntuosidad a los marineros. Les llevó en elefantes, ofreciendo banquetes en su honor, y los cubrió de regalos, pero al final atacaron a los propios expedicionarios. Su capitán pues sobornó a Carvalho con joyas y armas decorativas de valor para que les permitiera escapar. El rajá se enfadó mucho con Carvalho y retuvo a algunos españoles como rehenes. Entonces el entuerto acabaría por resolverse, pero los marineros no disculparon a Carvalho, a quien retiraron de la Capitanía General. Le sucedió como tesorero Martín Méndez, y luego el hermano del rey de Mindanao, agradecido porque le habían perdonado la vida, les explicó que debían corregir su rumbo, porque de esa manera podían llegar a las Molucas, a las ansiadas islas que ellos iban buscando. Tras pasar un rosario de islas, pues finalmente el 6 de noviembre de 1521, con la ayuda de un piloto local capturado, encontraron 4 de las 5 principales islas que forman parte de las Molucas: Ternate, Tidore, Motir y Maquián y Bacán. Entonces, eufóricos, dispararon toda su artillería cuando entraron en el puerto de Tidore. Los españoles supieron que desde hacía al menos 10 años las flotas portuguesas comerciaban con especias de las Molucas. Eso se enteraron allí en el acto. Entonces, el rey portugués no estaba interesado, por eso el rey portugués no estaba interesado en este viaje, evidentemente. Pero harto de la relación con Portugal, pues bueno, pues por eso se hizo este viaje. Y seguimos ya con el clavo y la nuez moscada. Además de clavo, las islas eran ricas en nuez moscada. Y cuando ya zarpaban con las bodegas llenas, la Trinidad sufrió una terrible avería. Luego, la Victoria continuaría el trayecto proyectado hacia el oeste, camino de África y del Cabo de Buena Esperanza, para seguir buscando especies. ¿Qué detectaron? Pues lo normal, lo que ya sabemos, la dificultad de los vientos. Tras cruzar el Cabo de Buena Esperanza, los españoles encontraron un mar mucho más navegable, pero otra vez el escorbuto. El escorbuto acabó diezmando otra vez la tripulación. Aquí tenemos una réplica de la nao Victoria. Llegaron a puerto tras la Odisea, y el rey Carlos recibió en la corte de Valladolid a Elcano y a otros 2 miembros de la tripulación. Previamente, evidentemente habían llegado al puerto de Sanlúcar de Barrameda, por fin, tierras españolas, por la bahía de Sanlúcar, a bordo del único barco superviviente de los 5 que zarparon, solamente 18 hombres. Hacemos una revisión de otras expediciones para ver el conocimiento y el tratamiento del escorbuto en las largas expediciones. El tratamiento, pues frutas cítricas, naranjas y limones principalmente. Citamos a Sebastián Vizcaíno, mediante la que administraba una frutilla cocohuitles en la isla de Mactán, que era muy rica en vitamina C. Otros importantes navegantes fueron Antonio de Ulloa, que en las conversaciones con sus 3 hijos, y el insigne médico cirujano Pedro María González, en la expedición de Alejandro Malaspina, pudieron hacer por primera vez en la expedición Malaspina, que fue de muy largo recorrido, pero estuvo libre de escorbuto. Se le llama por muy diferentes nombres: el escorbuto o la enfermedad de los nautas, el terrible mal, la peste de los mares, la peste de las naos, el mal de Loanda para los portugueses. Antonio Pigafetta, que fue el cronista de la expedición, pues
incide en que el escorbuto se hizo presente durante largas travesías oceánicas y se cobró muchísimas vidas. Andrés de Urdaneta fue otro testimonio de la época, famoso por la acertada propuesta del tornaviaje de Filipinas a Acapulco, o ruta de Urdaneta. Descubrió el Cabo de Hornos, que se consideraba el acabamiento de tierras, en la que murió Juan Sebastián Elcano, precisamente de escorbuto. Posteriormente a esta expedición empezó la otra. Otra persona fue Toribio Alonso de Salazar, también que llevó a cabo otra efeméride marítima ordenada por Carlos I. También consta del aumento del escorbuto en esta expedición. Tenemos aquí una imagen del capitán Sebastián Vizcaíno, explotador de la costa de California. Vitamina C. Entonces no se conocía. La vitamina C se llegó a conocer en el siglo XIX. Entonces se desconocían las propiedades antiescorbúticas de la milagrosa vitamina. Tardaría mucho tiempo hasta su aplicación médica con base científica. Pero en la era de los descubrimientos y tomando como base las provisiones alimenticias embarcadas en la armada de la especiería al mando de Fernández Magallanes, pues a partir de ahí se ofrece que se debía llevar en los barcos de la Armada pues un listado de productos como bizcocho, vino, aceite, vinagre, pescado seco, bastina seca, tocinos, añejos, habas, garbanzos, lentejas, harinas, ajos, quesos, miel, almendras, anchoas, sardinas blancas, pasas, ciruelas, higos, azúcar, carne de membrillo, alcaparra, mostaza, rol y sal. Y también animales vivos como aves, vacas, puercos y agua que probablemente si era posible pues se llenaban otra vez los recipientes de los ríos, arroyos y embalses. Los productos de origen vegetal pues muchos se estropeaban evidentemente. Se sospechaba que el escorbuto era una enfermedad carencial posteriormente. Entonces, desde finales del siglo XIX, hasta que no llegó Lind, que fue un cirujano enrolado temporalmente en la Armada Británica, inició el camino para la curación definitiva del escorbuto. Fue destinado entre el año 1746 y 1747 en el buque Salisbury, y tuvo que hacer frente a la virulencia del escorbuto en los tripulantes. Entonces, él detectaba que todos los soldados tenían las encías podridas, manchadas en la piel, lasitud, debilidad en la rodilla. Ese era el diagnóstico del escorbuto. Y entonces él experimentó con estos 18 soldados, pues un cuarto de galón de sidra 3 veces al día. Segunda pareja, 2 cucharadas de vinagre 3 veces al día. Tercera, media pinta de agua de mar. Cuarto, 25 gotas de elixir de vitriolo 3 veces al día. Quinto, semilla de nuez moscada 3 veces al día. Y una mezcla de ajo, semilla de mostaza, bálsamo de Perú y resina de mirra. Y sexto, 2 naranjas y un limón al día. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la pareja de enfermos de escorbuto que había recibido suplementos de los cítricos, o sea, la última, experimentó una notable mejoría, con lo cual esta fue la forma de descubrir que el escorbuto era una enfermedad carencial que se curaba con ese tipo de productos. Entonces, a raíz de ahí, pues él hizo con este experimento el Tratado sobre la naturaleza, las causas y la curación del escorbuto, que publicó en 1753. Y a raíz de ahí el almirantazgo británico ordenó el abastecimiento de sus buques con naranjas y limones, pero no lo hizo hasta 1795, o sea, un año después del fallecimiento. Por parte de los navegantes y sanitarios españoles, pues también tenemos a Antonio de Ulloa, que fue el descubridor del platino.
Aquí tenemos el documento, libro de conversación de Ulloa con sus 3 hijos en servicio de la Marina. Tenemos aquí el título abreviado. Ellos estuvieron en la expedición Malaspina. Hablan del zumo de limón. Referían que les es tan grato al paladar que no quedan satisfechos con la porción de una ración o la cuarta parte de un cuartillo que les daba. Y en que continuando esto todo el tiempo que duró la navegación, no solo no se debilitaron sus estómagos, sino que los mantuvieron robustos hasta llegar a puerto. Y como cité anteriormente, el caso especial es que la expedición capitaneada por el italiano Alejandro Malaspina, que representaba además a la Armada Española, pues no hubo ningún caso de escorbuto. Y precisamente fue por eso. Contó con porque tenían unas raciones para los marineros con vitamina C. Contó con la colaboración en esta expedición de Francisco Flores Moreno. Ambos habían sido formados en el Colegio de Cirugía de Cádiz. Y entonces exponían que la ingestión de frutas, entre ellos naranjas y limones y también verduras, es la dieta habitual de oficiales y tripulación. Este es el libro, el Tratado de las Enfermedades de la Gente del Mar, de Pedro María González. Estuvo impreso en Madrid en 1805. Las dietas antiescorbúticas también incluían el gazpacho, que es una composición nacional muy apropiada para el escorbuto y a la que el pueblo español pues está muy acostumbrado. Don Gregorio Marañón, en una conferencia pronunciada en 1935, refiriéndose al escorbuto, dice: aquellos marineros moribundos se ponían teatralmente buenos sin más que tomar fruta fresca. O sea que otra cita de investigadores españoles fue la de Pedro García Farfán, más conocido como Fray Agustín Farfán. También tuvo el escorbuto en su expedición a Nueva España. Y todo lo recopiló en el Tratado Breve de Medicina y de todas las enfermedades. Está aquí, su portada. Fue editado en Nueva España en 1592. Juan Esteban Sagrera, que es 2006, catedrático de Historia de la Medicina jubilado, refiere que el uso sistemático de cítricos por la Marina Británica tuvo varios antecesores renacentistas, aunque se trataba de observaciones esporádicas. La guerra al escorbuto, pues únicamente se combatía y se combate con vitamina C. La primera descripción, aunque llegó con las cruzadas, pues en la Edad Moderna fue cuando realmente se detectaron todos estos casos en los viajes transoceánicos. Aquí tenemos al famoso limón. Y bueno, los viajes de exploración y la materia médico-farmacéutica americana hizo mucho bien en el tratamiento del escorbuto, por lo cual vamos a hacer una revisión del viaje de Malaspina. Como no decir también que anteriormente los colectivos religiosos, militares o políticos, pues a ellos le debemos mucho de la materia farmacéutica. Entre los religiosos citamos a Costa, Bernardino de Sahagún, López de Gomara, Tomás López Medel, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, Agustín Farfán, Diego Durán y Jerónimo de Mendieta. Y como no, entre los sanitarios a Diego Álvarez Chanca, que era el médico de la Casa Real, que acompañó a Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo el 3 de noviembre de 1493. Bien, como ciencias médico-farmacéuticas en las expediciones, pues hacían análisis de aguas saludables, medían la salubridad en el aire una vez que estaban en sus estancias esporádicas. El análisis de aguas saludables lo hacían con reactivos como tintura de tornasol, el papel de Brasil, el agua de cal y el ácido oxálico, para detectar la presencia de cal y la existencia de azufre en la muestra.
Aquí vemos como este indicador de pH, cuanto más fuerte sea el ácido o la base, más intenso sería el color del indicador. Otro colorante que usaban era el azul de Prusia, el ácido oxálico. También medían la salubridad en el aire con el eudiómetro. La reacción provocaba una variación de volumen proporcional al porcentaje de oxígeno presente en el aire. Aquí tenemos un eudiómetro de la época del siglo XIX. Y la alimentación del marino, pues era la galleta o bizcocho de mar, los garbanzos, la yuca, la banana, el maíz, el fruto del árbol de pan, los vinos y la cerveza. Los bizcochos de mar eran pan fermentado, pero no del todo, medio fermentado, en forma de pequeñas tortas, y se cocían 2 veces para despojarlo de la humedad. Aquí tenemos un manuscrito de la expedición Malaspina que se conserva en el Museo Naval de Madrid, donde se pone el gusano del pan. Bien, y los garbanzos o chícharos, tenemos aquí el Cicer arietinum, que es una leguminosa de la familia de las fabáceas. Se trata de una planta herbácea con flores blancas que desarrollan una vaina en su interior. La yuca, que es el nombre de un arbusto de la familia de las euforbiáceas, que tiene una forma alargada y su piel es parduzca, aspecto lechoso y su pulpa blanca. La banana, que es la Magnoliophyta paradisíaca del ligneo. El maíz, el Cea maíz del ligneo. El maíz, que formaba parte de la base de la alimentación de los oriundos de allí. El fruto del árbol del pan, que era conocido como rima, y es el Artocarpus altilis del ligneo. Los vinos. Bien, en las expediciones se prefirió mucho el de Sanlúcar, el de Jerez y el de Moguer, aunque a cualquier otro de España. En la circunnavegación se destaca el uso de Jerez. Cerveza. También es un buen antiescorbútico. Algunos estudiosos lo consideran el mejor. Y hay una cerveza que se llama sapineta, que se prepara con la decocción de las ramas del pino y algunas otras sustancias que favorecen la fermentación. Las patologías, bueno, pues los efectos en la economía del marinero, la constipación de vientre, la disentería, la fiebre inflamatoria, remitentes, biliosa y pútrida de los navíos, el tifo exantemático, el escorbuto, que era la enfermedad de hoy, el tétanos, las evacuaciones, la fiebre amarilla, la nigua, la sífilis y las calenturas. Bien, los experimentos, ya casi vamos terminando, que los experimentos cuyos resultados sentaron las pautas para la profilaxis y el tratamiento de esta enfermedad carencial, pues fueron los experimentos de Lind. ¿Qué pasa? Bueno, Lind tenemos que considerarlo como la persona que detectó, que ya confirmó que el escorbuto era la enfermedad carencial de la vitamina C. Aunque él se dedicó a estudiar el escorbuto, pero su tesis doctoral la hizo sobre enfermedades venéreas. Lind convenció al capitán Cook de que debía alimentar a su tripulación con frutas frescas, sobre todo cítricos ricos en vitamina C. Y sobre todo incidir además en las condiciones higiénicas, ropa limpia para los marineros, fumigaciones y la limpieza en general. Bueno, cuando él hizo estos experimentos, pues patrullaba el Salisbury y estaba en el Canal de la Mancha. Voy a deciros que con los resultados de la primera encuesta médica de la historia, según se afirma, redactó su tratado, se considera la primera encuesta médica de la historia. Pero la vitamina C, o sea, la única solución que se le ocurrió para conservar la vitamina C fue hervir los envases con el zumo al baño María, con lo cual la vitamina C desaparecía. Pero posteriormente, como el limón era muy caro, pues se añadía
un poco, un discípulo de él, que era Gilbert Blanc, observó que añadiendo un poco de alcohol destilado con ron o ginebra, el zumo conservaba sus propiedades. Y tras la dura batalla con el almirantazgo británico, pues se aprobó como obligatoria en todos los buques la distribución diaria de 21 centímetros cúbicos de zumo de naranja o limón. Pero como era caro, pues se le reemplazó por limas. Aquí tenemos el Tratado de Lim. Vamos a ver, otra persona ya de más actualidad de 1980 fue don Julián de Zulueta y Cebrián, que era de la Institución Libre de Enseñanza. En la Revista General de Marina, pues expuso un artículo sobre la contribución española a la prevención y curación del escorbuto en la mar. Vamos a ver, aquí están los tratados de medicina de Farfán que se conservan en Valladolid. Bien, recordamos que Malaspina consiguió que no hubiera ningún marinero con escorbuto. Se conserva su retrato en el Museo Naval de Madrid, y este es su tratado. Recordar que es la peste de las naos. Ha habido más expediciones como la del piloto árabe Ahmad ibn Majid, de la costa malabar de India, y otra definición es la enfermedad de la boca. Se considera también como enfermedad de la boca o ammalati de la boca. Y recuerda Pedro Álvarez Cabral: y con aquellas naranjas nos pusimos sanos. Los portugueses, con su mar de Loanda, introdujeron tempranamente el aprovisionamiento de verduras frescas y frutas, pero nunca sabiendo que era por la vitamina C, que no llegó hasta allí. Aquí está el párrafo en portugués que llamaban, y una de las naos portuguesas. Además de con naranja y con limones, pues usaban también en las naos luciérnagas, café concentrado, culantrillo, helechos, y algunos tenían pequeñas cantidades de vitamina C. Esta es la nao de Lim. Bien, y ya para las conclusiones fue el Hortus Sanitatus que lo usaban los frailes medievales, que también llevaban en los barcos de esos huertos medicinales. También de la cultura árabe, la publicación de la obra de Averroes y Racés, Botánica, la obra de Aristóteles, los herbarios renacentistas, los jardines botánicos y el descubrimiento de América. Y como no, pues voy a terminar con el cronista de la expedición, que era Antonio Pigafetta, que refería que conocer y comprender realmente la astronomía y la geografía y la cartografía, pues ya comparándolo con la actualidad, podemos decir que estamos ahora mismo viviendo en el presente el espíritu de aquellos pioneros del siglo XVI. ¿No anda esto? La quina también la usaban.
Vicente, ¿te gusta mucho la quina? Pues como tónico, porque el escorbuto dejaba a las personas bastante mal. Bueno, yo no sé esto cómo va, ¿eh? Está muy bien, Sí, pero es que ya terminamos. está muy documentado. Está muy documentado, sí, es verdad. Es que no recordaba yo que esto es un PDF. Eso da para un libro. Sí, sí, va a salir, lo voy a sacar porque me están pidiendo la documentación para la Academia de Historia de la Farmacia. Pues ya ha terminado, lo que pasa es que como es un PDF hay que quitarlo de otra manera. A ver si viene Valeria. Le llamo, ¿no? Sí, sí, llámala porque ha terminado. Vamos a quitarlo porque voy corta de tiempo, ¿eh?